Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Deportistas que fueron descubiertos haciendo trampa. Número 5. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron de los más polémicos de la historia por haber sido organizados por el régimen de Adolf Hitler. Y es que el evento intentó hacer propaganda del nazismo y mostrar que los atletas alemanes eran superiores a todos los demás. Es por eso que los nazis tiraron la casa por la ventana, ya que querían demostrar su poder. En este contexto, Dora Ratjen era una alemana que se había convertido en una estrella del equipo femenino de salto en longitud. Sin embargo, Dora escondía un gran secreto. Al final, la atleta consiguió el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos, pero lograría el récord mundial en los Campeonatos Europeos de 1938. Sin embargo, un año más tarde, fue arrestada por las autoridades y lo obligaron a devolver su medalla. ¿Por qué? Bueno, porque Dora era hombre. Ya desde los eventos había dudas, ya que ella siempre se mostraba muy misteriosa, e incluso otras deportistas mujeres decían que era bastante extraño que ella era la única que nunca quería desvestirse, ni cambiarse, ni bañarse delante de las demás, y que además siempre actuaba de manera sospechosa. Tras darse a conocer esta increíble revelación, todavía hoy no se sabe realmente qué pasó. Algunos aseguran que Dora era realmente hermafrodita, es decir, que tenía los dos sexos, mujer y hombre, pero que era más hombre que mujer. Otros en cambio acusaron que los nazis le habían obligado a participar, ya que querían ganar a como diera lugar, y ellos mismos habían eliminado a su estrella en salto por ser judía. Es entonces que habían decidido crear a Dora, un hombre que se hacía pasar por mujer. Hoy en día nadie sabe la verdad, pero aún así el caso de Dora Ratjen sigue asombrando al mundo. Número 4. Alemania del Este tuvo uno de los equipos de natación más competitivos en la historia de los Juegos Olímpicos. Sí, era muy poderoso. Pero después de la caída del muro de Berlín y tras la reunificación de Alemania en 1990, ya que recordemos que Alemania estaba dividida en dos, se descubrió que todo lo que había logrado Alemania del Este había sido obra de un programa secreto del gobierno comunista, que había drogado a sus atletas por más de 20 años. Las hormonas y esteroides eran suministradas a los atletas como vitaminas, esto desde su adolescencia. Obviamente esto provocó que el resultado de ellos fuera brutal, y es que checa esto. El equipo pasó de ganar 11 medallas en 8 años a llevarse 18 en los Juegos Olímpicos de 1976. Ahora bien, cuando se dio a conocer el escándalo, se aseguró que los atletas no sabían absolutamente nada y que los habían drogado sin su consentimiento, aunque esto generó bastantes dudas, pero al final se les creyó la historia y por eso no tuvieron que devolver las medallas. Aún así pasarían a la historia por las famosas pastillas mágicas que les daban, las cuales realmente eran esteroides y hormonas. Número 3. Uno de los escándalos más tristes y decepcionantes de la historia del atletismo tuvo como protagonista al canadiense Ben Johnson, quien en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 rompió el récord mundial en la carrera de 100 metros. Y es que completó el recorrido en 9.79 segundos. Sí, algo brutal en esa época. Se dijo en ese entonces que solo un superhombre podía haber logrado ese récord. Obviamente tras esto Ben se llenó de gloria y fue adorado por el mundo. Sin embargo, esto duraría muy poco, ya que tan solo 3 días después se descubrió que Ben había hecho trampa, ya que estaba consumiendo esteroides. Es por eso que el equipo canadiense tuvo que devolver la medalla. Tras darse el escándalo, Ben fue suspendido y regresaría a las pistas en 1991, pero tristemente otra vez descubrieron que seguía consumiendo sustancias prohibidas. Y por eso, tras una investigación, en 1993 fue suspendido de por vida de competencias de alto nivel. Pero, ¿pensabas que esto terminaría aquí? Pues no, ya que Ben continuó corriendo pero de manera local, ya que eso sí se lo permitieron. Pero otra vez, en 1999, detectaron un nuevo caso de doping. Sí, un auténtico ciclo sin fin. Tristemente, este hombre pasó de la gloria al infierno. Número 2. Quizás esta historia te suena a película de suspenso, misterio e incluso horror, pero sucedió en verdad. Y es cuando nos damos cuenta que hay casos donde la realidad supera a la ficción. Y ese es el caso de Tonya Harding, una gran patinadora artística sobre hielo, cuya carrera a mediados de los 90 se vio envuelta en un fuerte escándalo, ya que se le acusó de contratar a alguien que le rompiera las piernas a su rival, Nancy Kerrigan, quien era la única a la cual podría vencerla en el Campeonato Nacional de 1994. Y es que antes del campeonato, a Nancy la atacaron. Pero aunque no le rompieron las piernas, sí sufrió lesiones graves, lo que hizo que no pudiera participar en él, y que Tonya ganaría. Lo más increíble del caso no termina aquí, ya que tanto Tonya y Nancy clasificaron a los Juegos Olímpicos de invierno ese año.
Es así que después del ataque hasta los Juegos Olímpicos, las acusaciones sobre Tonya dieron muchísimas vueltas, sobre todo porque el atacante se descubrió era amigo de su esposo. Es por eso que incluso los directores deportivos le invitaron a retirarse, pero ella no quiso hacerlo. Al final llegaron los Juegos Olímpicos y Tonya fue rechazada y Nancy fue muy apoyada. Al final Nancy quedó en segundo lugar y Tonya en octavo, derrotada, humillada e ignorada. Tras todo esto, cuando Tonya regresó a los Estados Unidos, aceptó que sí sabía algo del ataque, pero dijo ser inocente. Aún así fue suspendida de por vida del patinaje y se convirtió en una paria. Al día de hoy, Tonya sigue siendo acusada de tramposa, pero ella se defiende diciendo que no fue su culpa. La verdad, nadie la sabe, pero lo que es una realidad es que toda la trama del caso pareciera una terrible película de horror. Número 1. Sin duda, uno de los escándalos más grandes que se han visto en la historia del deporte olímpico y que atentó contra todos los valores y el espíritu que circula alrededor de los Juegos es el siguiente. Y no exagero, Empecemos diciendo que una de las disciplinas incluidas dentro de los Juegos Paralímpicos del año 2000 fue la de básquetbol. Esto para personas con discapacidad mental. Para competir en la misma, los atletas debían demostrar tener un coeficiente intelectual menor a 70. El básquetbol fue todo un éxito. Y al final del torneo, España ganó y terminó aplastando a todos sus rivales. Y de esta manera se llevó el oro a casa. Hasta ahí todo bien. Hurra por los españoles que hicieron un gran trabajo. Bueno, pues no es cierto. Pues resulta que se descubrió que de los 12 integrantes del equipo, solo 2 padecían algún tipo de discapacidad. Los demás no la tenían. Increíblemente, la revelación se dio porque un periodista se infiltró dentro del equipo, jugó en él y ganó la medalla de oro. Y tras todo esto, él mismo publicó la verdad revelando todo. Al final, no hubo suspensión para España y solo tuvo que devolver la medalla ganada. Sí, súper tramposos. Acabas de ver algunos de los escándalos del deporte más brutales. Sí, deportistas que fueron descubiertos haciendo trampa. Dime cuál de todos ellos te sorprendió más. Déjalo en la caja de comentarios. Quiero leerte. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado porque es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte